Juan Manuel, de 37 años, estaba en el altar, vestido con un traje que acentuaba su figura atlética, esperando ansiosamente a su prometida. Su corazón latía desbocado, y cada segundo parecía una eternidad. Era un día soleado en la pequeña iglesia del pueblo, con flores blancas adornando el pasillo, y los murmullos de los invitados resonando como un eco lejano en su mente. Había soñado con este momento durante años, pero algo en el aire le decía que no todo sería como había imaginado. A pesar de la alegría que lo rodeaba, Juan Manuel no podía sacudir la sensación de inquietud que lo envolvía. Era un hombre trabajador, dedicado a su negocio de carpintería, donde creaba muebles únicos que reflejaban su amor por el arte y la tradición. Había luchado mucho para llegar hasta aquí, enfrentando la pérdida de su padre y los desafíos que la vida le había presentado. Su sueño era construir una familia con María Luisa, la mujer que había robado su corazón. Era un amor profundo, un lazo que parecía inquebrantable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una sombra de duda empezaba a asomarse. María Luisa, de 34 años, era el reflejo de la felicidad para Juan Manuel. Con su risa contagiosa y su forma de ver la vida, iluminaba los días oscuros. Había crecido en el mismo pueblo, y desde pequeños habían compartido juegos y risas, una conexión que se había transformado en amor. Era enfermera, dedicada a ayudar a los demás, y siempre encontraba tiempo para escuchar a Juan Manuel, apoyándolo en sus momentos de inseguridad. La admiraba por su compasión y fortaleza, pero había algo que lo inquietaba, su capacidad para ocultar sus emociones. Siempre parecía tan perfecta, tan equilibrada. ¿Podría haber algo más detrás de esa sonrisa? El momento decisivo se acercaba, y Juan Manuel sentía que su respiración se aceleraba. A medida que el sonido del órgano resonaba en la iglesia, se dio cuenta de que no solo esperaba a su prometida, sino que también ansiaba un futuro lleno de promesas. Sin embargo, una extraña sensación de malestar comenzó a apoderarse de él cuando vio a María Luisa entrar por la puerta, vestida con un hermoso vestido blanco que resaltaba su belleza. Pero no estaba sola, junto a ella, un hombre que Juan Manuel no esperaba estaba a su lado. La figura del hombre era familiar, pero su presencia en ese momento era desconcertante. Era Alejandro, el hermano de María Luisa, que había estado viviendo en el extranjero durante años. A pesar de que todos lo habían considerado un aventurero sin rumbo, ahora estaba allí, con una expresión en su rostro que Juan Manuel no podía descifrar. ¿Por qué había regresado en este momento tan crucial? La tensión en el aire era palpable, como si una tormenta se acercara rápidamente. ¿Qué está pasando?, pensó Juan Manuel, mientras su mente comenzaba a divagar. Conocía la historia de Alejandro, un hombre que siempre había sido un espíritu libre, incapaz de comprometerse. Su regreso parecía cargar el ambiente con una extraña atmósfera de incertidumbre. No podía evitar preguntarse si había más detrás de esta reunión familiar, si Alejandro había regresado para perturbar la felicidad que había encontrado con María Luisa. A medida que María Luisa se acercaba al altar, Juan Manuel sintió que el tiempo se detenía. El mundo a su alrededor se desvanecía, y todo lo que podía pensar era en la mirada de María Luisa, esa mirada que había soñado ver en su gran día. Pero incluso mientras se unían en el momento sagrado, la presencia de Alejandro se cernía sobre él, como un espectro inquietante. Era como si el amor que una vez había sentido por su prometida se estuviera tambaleando en un delicado hilo, amenazado por la sombra del hermano. María Luisa, al llegar a su lado, tomó su mano con ternura. «Lo siento por no haberte avisado de que Alejandro volvería», murmuró, percibiendo la tensión en el rostro de Juan Manuel. «No importa», respondió él, tratando de disimular su incomodidad. Pero a medida que el sacerdote comenzaba la ceremonia, una creciente inquietud se apoderaba de su corazón. La ceremonia avanzaba, pero la preocupación en su mente solo crecía. ¿Cuál era la razón del regreso de Alejandro? ¿Qué implicaciones tendría para su futuro? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras intentaba concentrarse en el amor que sentía por María Luisa. La atmósfera se tornó densa y electrizante. Las palabras del sacerdote resonaban como un eco lejano, mientras Juan Manuel se debatía entre la alegría del momento y la inquietud que crecía en su interior. ¿Podría su amor sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? En ese instante, una sombra oscura comenzaba a extenderse sobre el día que había imaginado como el más feliz de su vida. Finalmente, la ceremonia llegó a su punto culminante, y Juan Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Justo cuando la felicidad parecía estar al alcance de su mano, una sensación helada recorrió su espalda, como un presagio de que la normalidad que había conocido estaba a punto de ser interrumpida.
La mirada de Alejandro, que había sido tan inexpresiva hasta ahora, se tornó intensa, como si revelara un secreto oculto, algo que cambiaría todo. ¿Qué has traído contigo, Alejandro?, pensó Juan Manuel, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. El momento de la verdad se acercaba, y en el fondo de su ser, sabía que la vida que había construido con María Luisa estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras el amor y el miedo comenzaban a entrelazarse en una danza inquietante, dejando al lector con la promesa de un conflicto inminente. La ceremonia de boda concluyó sin mayores contratiempos, pero el ambiente estaba cargado de tensiones que solo Juan Manuel y María Luisa parecían sentir. Mientras los invitados celebraban con risas y aplausos, Juan Manuel no podía sacudirse la inquietud que lo había acompañado desde el momento en que Alejandro había hecho su aparición. A pesar de las sonrisas y los brindis, una sombra la recepción se celebró en un hermoso jardín decorado con luces y flores, donde amigos y familiares se reunieron para festejar. Sin embargo, mientras el bullicio y la alegría rodeaban a todos, Juan Manuel sentía que su mundo se desmoronaba lentamente. La figura de Alejandro se movía entre los invitados como un fantasma, captando la atención de todos con su carisma innegable. Era el hermano que había estado ausente durante tanto tiempo, y la gente no podía evitar sentir curiosidad por su regreso. Sin embargo, para Juan Manuel, su presencia era un recordatorio constante de la inquietud que lo atormentaba. María Luisa, por otro lado, parecía disfrutar del momento, riendo y bailando con sus amigos, pero incluso ella no podía ocultar la preocupación en su mirada cada vez que su hermano aparecía en la misma habitación. La tensión era palpable, y Juan Manuel sentía que algo iba a estallar. A medida que avanzaba la noche, decidió que necesitaba hablar con María Luisa en privado. La encontró en un rincón del jardín, alejada del bullicio, admirando las luces que iluminaban el espacio. María Luisa, dijo Juan Manuel, tomando su mano. Necesitamos hablar. Siento que algo no está bien. Alejandro, no puedo dejar de pensar en su presencia. ¿Qué está pasando realmente? María Luisa lo miró a los ojos, y en su expresión vio una mezcla de preocupación y amor. Yo también siento que hay algo en el aire, Juan Manuel. Alejandro no debería haber vuelto. Su regreso ha traído una energía extraña. Me preocupa lo que pueda significar para nosotros, respondió, con un tono de voz apenas audible. Juan Manuel sintió un alivio al escuchar que María Luisa compartía su inquietud. Lo sé. No quiero que su regreso arruine este día, pero no puedo evitarlo. ¿Crees que deba hablar con él? Tal vez sea lo mejor, sugirió María Luisa, apretando la mano de Juan Manuel con firmeza. No quiero que nada ponga en riesgo nuestra relación, y Alejandro ha tomado decisiones que lo han alejado de nosotros. Necesitamos saber por qué ha vuelto. Con determinación, Juan Manuel se dirigió a buscar a Alejandro. Lo encontró conversando animadamente con algunos amigos en la pista de baile. El contraste entre la alegría de la fiesta y la tensión en el corazón de Juan Manuel era abrumador. A medida que se acercaba, su corazón latía más rápido. Alejandro, lo llamó, intentando que su voz sonara firme. El hermano de María Luisa giró su cabeza, una sonrisa deslumbrante en su rostro. Juan Manuel, qué alegría verte, ¿no estás disfrutando de la fiesta?, respondió con un tono despreocupado. Sí, claro, contestó Juan Manuel, esforzándose por mantener la compostura. Pero necesito hablar contigo, ¿podemos ir a un lugar más privado? Por supuesto. Vamos, dijo Alejandro, con una ceja levantada, como si ya supiera lo que se venía. Se alejaron del bullicio de la recepción, buscando un rincón tranquilo donde pudieran hablar sin ser interrumpidos. Una vez a solas, Juan Manuel sintió que la tensión aumentaba. Alejandro, ¿por qué has vuelto?, preguntó directamente, sin rodeos. Es un momento importante para nosotros, y tu presencia ha cambiado la atmósfera. ¿Qué necesitas? Alejandro se cruzó de brazos y se reclinó contra la pared. Vine porque siento que es hora de volver a conectar con la familia. Pero no creo que estés dispuesto a aceptar eso. Siempre has sido un tipo celoso, Juan Manuel, respondió, su tono despectivo salpicando la conversación. ¿Celoso? No se trata de eso, replicó Juan Manuel, sintiendo como la frustración comenzaba a arder en su interior. María Luisa y yo hemos construido algo hermoso. No necesitamos que aparezcas ahora y lo pongas en peligro. Construido algo hermoso, o una fachada perfecta, dijo Alejandro, su voz ahora cargada de desafío. Te apuesto a que ella aún tiene un rincón de su corazón que guarda para mí. Siempre he sido el espíritu libre que ella nunca pudo tener.
Las palabras de Alejandro le atravesaron como dagas. Juan Manuel sintió que el aire se le escapaba. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondió, tratando de mantener la calma. María Luisa me ama. Y estoy aquí para quedarme. Así que si has venido a causar problemas, te advierto que no te lo permitiré. ¿De verdad crees que puedes proteger lo que no es tuyo? La vida es complicada, Juan Manuel. María Luisa necesita algo más que lo que tú puedes ofrecerle. Necesita aventuras, pasión, y yo, soy eso. Tal vez deberías preguntarle cómo se siente realmente, dijo Alejandro, su mirada desafiando a Juan Manuel. La ira comenzó a consumirlo. Basta. No voy a permitir que hables de ella de esa manera. Te pido que respetes nuestra relación. María Luisa no es un juguete que puedas usar y dejar cuando quieras. ¿Quién te crees? El príncipe perfecto, ¿verdad?, retó Alejandro, acercándose un paso. La realidad es que las cosas cambian. Y la vida está llena de sorpresas. No todo es blanco y negro. Tal vez deberías abrir los ojos a lo que realmente está pasando. Juan Manuel se dio cuenta de que la discusión no llevaba a ningún lado. La rabia y la inseguridad se apoderaban de él, y su mente giraba con pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder si Alejandro continuaba presente en sus vidas. Decidió que debía alejarse antes de que la situación escalara. No voy a seguir esta conversación. Pero te advierto, si intentas interferir en mi vida, estaré listo para defender lo que es mío. Alejandro sonrió, como si hubiera conseguido lo que quería. Me gusta tu actitud, Juan Manuel. Este juego recién comienza, dijo, antes de girarse y alejarse. Juan Manuel regresó junto a María Luisa, con el corazón latiendo desbocado y la cabeza llena de pensamientos oscuros. Ella lo miró con preocupación. ¿Todo bien? Pareces pálido, dijo, acariciando su brazo. No, no está bien, respondió Juan Manuel, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho. Alejandro está aquí y no tiene intenciones de irse. Me ha dejado claro que quiere volver a ser parte de tu vida, y no sé cómo enfrentar esto. María Luisa frunció el ceño. No quiero que eso te afecte. Tú eres el amor de mi vida, Juan Manuel. Alejandro solo, está confundido. Pasó mucho tiempo lejos, y creo que no sabe cómo adaptarse. ¿Y si no es así?, preguntó él, sintiendo que su corazón se quebraba. ¿Y si, en lugar de confusión, él realmente tiene algo que ofrecerte? María Luisa tomó su mano y lo miró fijamente a los ojos. Tú eres mi presente y mi futuro, Juan Manuel. Debemos enfrentar esto juntos. Prometo que no dejaré que Alejandro interfiera en lo que hemos construido. La promesa resonó en el aire, pero Juan Manuel no pudo evitar la sombra de la duda. Mientras la música sonaba y la celebración continuaba a su alrededor, una tormenta se estaba gestando en el corazón de la historia que apenas comenzaba a desplegarse. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, y la pregunta persistente se aferraba a su alma: ¿podría realmente proteger el amor que había construido, o todo estaba destinado a desmoronarse como un castillo de naipes ante la fuerza del pasado? A medida que las horas pasaban, el conflicto se intensificaba, y cada risita y cada brindis se sentía como una burla a la tensión que se cernía sobre ellos. Una verdad ineludible comenzaba a emerger: la vida a menudo se presenta como un laberinto lleno de giros inesperados, y cada paso que daban estaba lleno de incertidumbre. La historia de Juan Manuel y María Luisa apenas comenzaba, y la lucha por mantener su amor intacto estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Los días que siguieron a la boda de María Luisa y Juan Manuel fueron un torbellino de emociones. A pesar de que la celebración había terminado, la presencia de Alejandro seguía pesando sobre ellos como una nube oscura. Cada vez que Juan Manuel veía a su cuñado, sentía un escalofrío recorrer su espalda, un recordatorio constante de que la paz era temporal. Alejandro no solo había vuelto, había regresado con un propósito. La inquietud en el aire se volvió palpable, y cada encuentro con él era una batalla emocional para Juan Manuel, quien comenzaba a preguntarse si alguna vez podría liberarse de esa sombra. María Luisa trataba de mantener la calma. A pesar de que se esforzaba por mostrar confianza en su relación con Juan Manuel, no podía ignorar el efecto que Alejandro tenía en su vida. Cada vez que su hermano aparecía, ella sentía que un muro se levantaba entre ella y su esposo, y la risa de los días felices se desvanecía lentamente. Sin embargo, ella estaba decidida a no dejar que el pasado interfiriera con su futuro. Debemos enfrentar esto juntos, repetía, pero a veces dudaba si esas palabras eran suficientes. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Juan Manuel tomó la mano de María Luisa y la miró a los ojos.
Te prometí que siempre te apoyaría, pero no puedo dejar de sentir que Alejandro quiere arruinar nuestra felicidad. No sé si podré soportar la presión. María Luisa apretó su mano, buscando consolarlo. Confía en mí, Juan Manuel. No dejaré que mi hermano te haga daño. Hemos construido algo hermoso, y estoy aquí para quedarme. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el drama en sus vidas se intensificaba. Alejandro comenzó a frecuentar el hogar de los recién casados, invadiendo su espacio y provocando tensiones en cada rincón. Cada visita se convertía en un campo de batalla silencioso. Las sonrisas eran forzadas, y las risas eran un eco lejano de lo que solían ser. Juan Manuel trató de ignorarlo, pero el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Un día, Alejandro llegó sin previo aviso mientras Juan Manuel estaba en la cocina preparando la cena. María Luisa lo recibió con una sonrisa, pero Juan Manuel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», preguntó, intentando mantener un tono neutral. «Vine a ver cómo están», respondió Alejandro con una sonrisa arrogante. «La vida de recién casados debe ser emocionante». María Luisa se unió a la conversación. «Sí, ha sido maravilloso. Pero nos gustaría tener un tiempo a solas, ¿no crees?». Alejandro la miró fijamente, como si intentara desentrañar un misterio. «Oh, vamos. No te pongas tan seria. Solo vine a compartir un poco de mi experiencia con Juan Manuel. ¿No crees que sería interesante escuchar sobre mis viajes?». Juan Manuel sintió como el corazón le latía con fuerza. «No necesitamos tus consejos, Alejandro. Nuestra vida es suficiente para nosotros», dijo, dejando que la frustración se apoderara de sus palabras. Alejandro se rió. «Claro, claro. Pero a veces, lo que parece suficiente puede no ser suficiente después de todo. María Luisa, tú sabes que la vida tiene mucho más que ofrecer». María Luisa entrecerró los ojos, sintiéndose atrapada entre su hermano y su esposo. «Alejandro, basta. No tienes derecho a interferir en nuestra vida». La tensión era palpable, y Juan Manuel sintió que estaba al borde de explotar. «No entiendo por qué sigues aquí. Este es nuestro hogar, no el tuyo». La discusión se tornó acalorada, y Alejandro decidió salir de la casa, dejando a Juan Manuel y María Luisa en un silencio incómodo. Juan Manuel respiró hondo, tratando de calmarse. «Lo siento, María Luisa. No quiero que esto te afecte. Es solo que no puedo soportar más la presencia de tu hermano». Ella lo miró con comprensión. «Lo sé, pero también entiendo que Alejandro tiene sus propios demonios que enfrentar. No puedes dejar que su inseguridad afecte nuestra relación». Los días se convirtieron en semanas, y el ambiente en la casa se volvió cada vez más pesado. A pesar de los intentos de María Luisa por mantener la paz, Alejandro continuaba siendo una espina en el corazón de Juan Manuel. Las visitas de Alejandro se hicieron más frecuentes, y cada vez que aparecía, las discusiones se intensificaban. Una noche, mientras cenaban, Alejandro hizo una aparición inesperada. «Hola, familia», saludó con una sonrisa amplia, pero la expresión en su rostro no reflejaba felicidad. Quería hablar de algo importante. Juan Manuel frunció el ceño, y María Luisa se tensó en su silla. «No creo que sea un buen momento, Alejandro», dijo ella, pero él no le hizo caso. «Por favor, solo escúchenme», insistió Alejandro, su tono se volvió serio. «Sé que no he sido el hermano más fácil de tratar, pero hay algo que necesito compartir con ustedes». Juan Manuel se cruzó de brazos, sintiendo que no podía permitir que Alejandro tomara el control de la situación. «Si esto es otra de tus provocaciones, no estoy interesado». «No se trata de eso», contestó Alejandro, levantando las manos en señal de rendición. «He estado reflexionando sobre mi vida. Desde que regresé, he dado cuenta de que he cometido errores. Y quiero enmendar las cosas». María Luisa miró a Juan Manuel, quien parecía escéptico. «¿De qué tipo de errores hablas?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Siempre he estado más enfocado en mí mismo que en los que amo. He ignorado a nuestra familia, y sé que eso ha lastimado a todos. Estoy aquí para ofrecer una disculpa», dijo Alejandro, con una sinceridad que sorprendió a Juan Manuel. «¿Una disculpa? ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro?», preguntó Juan Manuel, sintiendo la tensión crecer en la habitación. «Quiero reconciliarme con ustedes. No quiero ser el villano en su historia. Si puedo demostrar que he cambiado, tal vez podamos construir una nueva relación», respondió Alejandro, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y desesperación. La situación se tornó incierta. María Luisa, sintiendo la oportunidad de sanar viejas heridas, dijo:
Creo que deberíamos darle una oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Juan Manuel se sintió dividido. Por un lado, deseaba proteger su relación, pero también entendía la importancia de la familia. No sé si podemos confiar en ti, Alejandro. Has estado ausente y has hecho daño, expresó, la frustración en su voz. Lo sé, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. Pero quiero demostrar que puedo ser diferente. Solo pido una oportunidad. María Luisa lo miró a los ojos, su mirada transmitía compasión. Quizás deberíamos hablar de esto más a fondo. No quiero que nuestro hogar sea un campo de batalla. A regañadientes, Juan Manuel asintió. Está bien, pero si esto no funciona, no te lo permitiré otra vez. Nuestra relación es lo más importante para mí. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones y reflexiones. Alejandro empezó a mostrar una faceta diferente de sí mismo, compartiendo anécdotas de su vida y abriendo su corazón. Sin embargo, el escepticismo de Juan Manuel no desapareció por completo. Se dio cuenta de que la reconstrucción de una relación requería tiempo y esfuerzo de ambas partes. Una tarde, mientras paseaban por el parque, María Luisa tomó la mano de Juan Manuel. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos en esto, dijo con determinación. Lo sé, y aprecio tu apoyo. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Alejandro puede cambiar, pero no puedo olvidar el daño que ha hecho, respondió Juan Manuel, sintiendo que el peso de la incertidumbre aún lo oprimía. El tiempo siguió avanzando, y las tensiones en la casa comenzaron a desvanecerse lentamente. Sin embargo, a medida que la relación entre los tres evolucionaba, nuevos obstáculos empezaron a surgir. La carga emocional de las antiguas heridas seguía presente, y Juan Manuel sentía que había una línea delgada entre el amor y la desconfianza. La verdadera prueba llegó cuando Alejandro sugirió un viaje familiar, una oportunidad para fortalecer los lazos. María Luisa, entusiasmada con la idea, propuso que fuera un fin de semana en la playa. Juan Manuel sintió un escalofrío de inquietud, pero no quería ser el que se opusiera a la idea. Si esto puede ayudar a sanar, entonces quizás deberíamos intentarlo, dijo, tratando de ser racional. El viaje se planeó con entusiasmo, y la idea de pasar tiempo juntos parecía prometedora. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, Juan Manuel no podía sacudirse la sensación de que algo iba a salir mal. Cada vez que pensaba en la idea de compartir un espacio con Alejandro, su corazón se llenaba de dudas. Finalmente, el día del viaje llegó. La emoción de María Luisa era contagiosa, el viaje a la playa prometía ser un nuevo comienzo para María Luisa, Juan Manuel y Alejandro. La brisa marina y el sonido de las olas eran un bálsamo para las tensiones acumuladas en el aire. Sin embargo, a medida que se acercaban a su destino, Juan Manuel no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que una escapada familiar podía ser una oportunidad para sanar, pero su instinto le decía que la paz era frágil y que cualquier desliz podría llevarlos de vuelta al caos. Al llegar a la playa, el sol brillaba intensamente, iluminando la arena dorada y el mar azul. María Luisa, emocionada, corrió hacia la orilla. «Mira qué hermoso es todo esto», exclamó, mientras sus ojos brillaban con alegría. Alejandro la siguió, sonriendo por primera vez desde su llegada. Sin embargo, Juan Manuel permaneció atrás, observando a ambos con un sentimiento de inquietud. Aunque quería disfrutar del momento, la desconfianza persistía en su mente. Las primeras horas en la playa transcurrieron de manera relativamente tranquila. Compartieron risas, juegos y recuerdos de la infancia. María Luisa se esforzaba por mantener el ambiente ligero, y durante un tiempo, parecía que las viejas heridas estaban sanando. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la tensión que había intentado mantener a raya comenzó a aflorar. Fue durante la cena, sentados alrededor de una mesa en un restaurante junto al mar, que todo cambió. Mientras disfrutaban de la comida, Alejandro comenzó a hablar sobre sus experiencias en el extranjero, pero Juan Manuel notó que había algo diferente en su tono. La vida es una serie de decisiones, ¿no creen? A veces, la elección más sencilla puede llevar a las consecuencias más profundas, dijo Alejandro, mirando a su hermana y luego a Juan Manuel. La atmósfera se tornó tensa de inmediato. Juan Manuel sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Solo quiero decir que a veces nos aferramos a lo que creemos que es correcto, pero la vida tiene formas extrañas de mostrarnos que estamos equivocados», respondió Alejandro, su mirada fija en Juan Manuel.
La insinuación era clara, y la incomodidad creció en la mesa. María Luisa, sintiendo la tensión, intervino. Alejandro, por favor. No estamos aquí para discutir. Solo queremos disfrutar de este tiempo juntos. Pero Alejandro no se detuvo. No, es importante que se entienda. La verdad es que siempre he sentido que Juan Manuel nunca ha sido lo suficientemente bueno para ti, María Luisa. Siempre he estado preocupado por ti y por lo que podría pasar. Juan Manuel se quedó sin palabras, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? ¿Desde cuándo has tenido ese tipo de pensamientos sobre mí? La ira comenzaba a burbujear en su interior. Solo estoy tratando de proteger a mi hermana. A veces, es fácil perderse en la rutina y olvidar lo que realmente importa, insistió Alejandro, mientras su voz se volvía más intensa. ¿Y qué importa, Alejandro? ¿Acaso estás sugiriendo que deberíamos cambiar nuestra vida solo porque tú lo dices? Juan Manuel no pudo contenerse más. La conversación se había transformado en un campo de batalla emocional. María Luisa miraba a ambos, sintiendo que el ambiente se tornaba más hostil. Basta, por favor. Esto no es lo que necesitamos, exclamó, tratando de calmar a ambos. Pero Alejandro no retrocedió. María Luisa, tienes que entender que a veces las personas no son quienes dicen ser. Quizás Juan Manuel no te está mostrando su verdadero yo. Sus palabras eran un golpe bajo, y Juan Manuel sintió como la furia y la desilusión se apoderaban de él. ¿Así que ahora yo soy el villano de esta historia? Alejandro, he estado a tu lado todo este tiempo, y tú no has hecho más que sabotear nuestra felicidad. No permitiré que te interpongas entre nosotros, gritó Juan Manuel, incapaz de contener la rabia. En ese instante, un silencio tenso se apoderó de la mesa. Los demás comensales miraron hacia ellos, y María Luisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Por favor, cálmense. Lo que sea que estés sintiendo, Alejandro, no debería ser dirigido hacia Juan Manuel. Esto no es justo, imploró, su voz llena de desesperación. Pero Alejandro no se detuvo. Quizás deberías ser más honesta contigo misma, María Luisa. No puedes ver lo que realmente está sucediendo aquí. Tal vez sea hora de que dejes de cerrar los ojos ante la verdad. Su tono era desafiante, y sus palabras cortantes resonaron en el aire. Juan Manuel, sintiendo que cada palabra de Alejandro era un ataque, se levantó de la mesa. No puedo seguir escuchándote. Si esto es lo que quieres, entonces quizás debería irme, dijo, su voz temblorosa. María Luisa lo miró con tristeza, sin saber qué hacer. Por favor, no. No dejes que esto nos destruya, dijo, sintiendo la desesperación aflorar en su pecho. Pero Juan Manuel se alejó, caminando hacia la playa, donde el sonido de las olas parecía llamar a su corazón herido. La noche se había instalado, y la luz de la luna reflejaba su tristeza. Mientras se sentaba en la arena, se dio cuenta de que la presión que sentía era demasiado pesada. No solo estaba luchando contra Alejandro, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. María Luisa lo siguió, acercándose lentamente. Juan Manuel, por favor, hablemos, dijo, sentándose a su lado. La calidez de su presencia lo reconfortó un poco, pero la tormenta dentro de él seguía en aumento. María Luisa, no sé si puedo seguir así. Alejandro ha estado interfiriendo en nuestras vidas desde que regresó, y ya no sé qué creer. ¿Realmente crees que todo esto puede solucionarse?, preguntó, sintiendo que la angustia lo ahogaba. Sé que esto es difícil, pero también creo que Alejandro está tratando de cambiar. No podemos cerrar la puerta de inmediato. Todos cometemos errores, Juan Manuel, respondió ella, con una dulzura que apenas podía ocultar su dolor. Pero hay límites. No puedo dejar que alguien que ha causado tanto daño entre en nuestras vidas sin restricciones. Eso sería un error, dijo Juan Manuel, sintiéndose atrapado entre el deseo de proteger a su esposa y la preocupación por la posibilidad de un cambio genuino en Alejandro. En ese momento, Alejandro apareció detrás de ellos, su rostro pálido y con un aire de tensión. Lo siento, no quería arruinar la noche, dijo, su voz resonando con sinceridad. Pero creo que es necesario que hablemos. Necesito que ambos me escuchen. María Luisa se volvió hacia su hermano. ¿De qué hablas, Alejandro? ¿Qué es tan importante? Lo que está en juego es mucho más de lo que piensan. Me he estado enfrentando a mis propios demonios. Volver a casa no ha sido fácil. Quiero que sepan que estoy trabajando para ser mejor, y aunque no se puede borrar el pasado, me gustaría pedirles una oportunidad para demostrarlo, dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos.
Juan Manuel se sintió atrapado por la intensidad de su mirada. No puedes esperar que todo se resuelva de la noche a la mañana. Hay cosas que están rotas, y el camino para repararlas es largo, respondió, sintiendo el peso de la desconfianza. Lo sé. Pero estoy dispuesto a recorrer ese camino. He estado en la oscuridad, y ahora quiero ser parte de la luz. He perdido mucho, y no quiero perder a mi familia también, admitió Alejandro, su voz temblorosa y llena de vulnerabilidad. El silencio que siguió fue abrumador. María Luisa miró a su hermano, sintiendo que había algo auténtico en su súplica. No podemos ignorar el pasado, Alejandro. Pero quizás deberíamos darte la oportunidad de demostrar que estás dispuesto a cambiar, dijo, tratando de encontrar un camino hacia la reconciliación. ¿Y tú, Juan Manuel, estarías dispuesto a intentarlo? ¿Estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis acciones?, preguntó Alejandro, su mirada fija en él, como si cada palabra dependiera de la respuesta que le diera. Juan Manuel sintió una mezcla de confusión y esperanza. No puedo prometer que esto será fácil. Pero si realmente quieres cambiar, entonces tal vez podamos encontrar una forma de avanzar juntos. Pero debes entender que la confianza se gana, no se da por hecho. Alejandro asintió, y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Solo pido que me den una oportunidad para demostrarlo. El cielo estrellado parecía escuchar su conversación, y por primera vez en mucho tiempo, Juan Manuel sintió que había una pequeña luz al final del túnel. Entonces, empecemos a caminar juntos en esta dirección. Pero recuerda, si vuelves a herirnos, no habrá vuelta atrás, advirtió, la determinación en su voz. María Luisa sonrió, sintiendo que el aire se aligeraba un poco. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Solo debemos recordar que el amor y la paciencia son la clave. Así, en la oscuridad de la noche, la familia comenzó a vislumbrar un camino hacia la redención y la sanación, enfrentándose a sus sombras y abrazando la esperanza que brotaba de lo más profundo de sus corazones. Los días pasaron en la playa, llenos de promesas y momentos compartidos. María Luisa, Juan Manuel y Alejandro trabajaban en la reconstrucción de sus relaciones. Sin embargo, mientras el sol brillaba en el horizonte, Juan Manuel sentía una sombra sobre su corazón. Las palabras de Alejandro, aunque sinceras, seguían resonando en su mente, y la incertidumbre sobre el futuro mantenía su ansiedad latente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las olas, María Luisa propuso un paseo por la costa. La idea de alejarse del ruido y las tensiones del día a día era tentadora. Alejandro aceptó de inmediato, sintiendo que era una oportunidad para acercarse más a su hermana y su cuñado. Juan Manuel, aunque reacio, se unió al paseo, deseando mantener la paz. Caminar por la orilla, con los pies hundiéndose en la arena tibia, les dio la sensación de estar alejados de sus problemas. Risas y bromas llenaron el aire, mientras el sonido de las olas se convertía en un suave murmullo. Sin embargo, el ambiente distendido pronto fue interrumpido por la aparición de una nube oscura en el horizonte. El clima cambió abruptamente, y el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un presagio de tormenta. «Deberíamos regresar», sugirió María Luisa, mirando al cielo. Sin embargo, Alejandro, entusiasmado, exclamó: «No, vamos a quedarnos un poco más, esto es emocionante. Además, podemos refugiarnos en una cabaña cercana si la lluvia comienza». Juan Manuel, sintiendo el impulso de proteger a María Luisa, dudó, pero decidió seguir el ritmo de su familia. La atmósfera, antes festiva, se volvió tensa a medida que la tormenta se aproximaba. Las olas comenzaron a agitarse, y el viento rugía con fuerza. Juan Manuel se preocupó, no solo por el clima, sino también por la dinámica entre él y Alejandro. Sentía que la tormenta no solo estaba en el cielo, sino también en sus corazones. «Deberíamos volver, de verdad», insistió Juan Manuel, mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas esporádicas. María Luisa asintió, pero Alejandro, envalentonado por la adrenalina, continuó caminando. «Vamos, un poco de lluvia nunca ha matado a nadie», dijo con una sonrisa desafiante. La chispa en sus ojos contrastaba con la creciente preocupación de Juan Manuel. De repente, un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo de trueno que resonó en sus corazones. María Luisa gritó, asustada, mientras Juan Manuel la abrazaba instintivamente. «Regresemos ya», ordenó, sintiendo que la tensión era palpable. Alejandro, sintiéndose desafiante, respondió: «No, no quiero que el miedo nos venza. Este es un momento que nunca olvidaremos».
Pero justo cuando estaban a punto de dar la vuelta, una ola gigante se alzó frente a ellos, rompiendo con fuerza en la orilla. La fuerza del agua fue tan intensa que María Luisa perdió el equilibrio y cayó al suelo. Juan Manuel, aterrorizado, corrió hacia ella, gritando: «María Luisa». El tiempo pareció detenerse. Juan Manuel logró agarrar su mano justo a tiempo, pero el impacto de la ola los arrastró a ambos hacia el mar. Alejandro, al ver lo que sucedía, se lanzó tras ellos, pero la corriente era demasiado fuerte. Juan Manuel luchó contra el agua, sintiendo que su mundo se desvanecía. Con todas sus fuerzas, tiró de María Luisa hacia la superficie, mientras su mente se llenaba de desesperación. Finalmente, lograron salir del agua, jadeando y temblando por el frío. Alejandro llegó justo a tiempo, ayudando a sacar a su hermana de la ola. Los tres se encontraron en la playa, empapados y aterrados, pero aliviados de estar juntos. «¿Estás bien?», preguntó Juan Manuel, su voz temblando mientras sostenía a María Luisa. Ella asintió, pero las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «¿Qué demonios estaba pensando, Alejandro? Esto no es un juego», gritó Juan Manuel, sintiendo que la rabia y el miedo lo consumían. Alejandro, sintiéndose culpable, trató de responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. María Luisa, entre sollozos, dijo: «No podemos seguir así. Esto no es solo sobre nosotros. Nuestras decisiones afectan a todos, y no quiero que tengamos que enfrentar algo así de nuevo». La angustia en su voz resonó en el aire, como un eco de su desesperación. El viento había cesado, y la tormenta se alejaba, dejando tras de sí un mar agitado y un cielo despejado. Pero la calma que seguía no traía consuelo. Juan Manuel sabía que tenían que tomar una decisión, dejar atrás el pasado o enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Debemos hablar sobre esto. No podemos seguir ignorando lo que está sucediendo entre nosotros», dijo Juan Manuel, sintiendo la necesidad de claridad. Alejandro, con la cabeza gacha, finalmente habló. «Lo siento mucho. No quería que esto sucediera. Solo quería que disfrutáramos de la vida, pero a veces me dejo llevar. He estado lidiando con mis propios demonios, y no quise que eso afectara a ustedes». «Pero sí lo hizo», interrumpió María Luisa, con la voz temblorosa. «Necesitamos ser honestos el uno con el otro. No podemos permitir que nuestros miedos nos controlen. Debemos encontrar una forma de avanzar juntos, pero también de enfrentar lo que hemos ignorado». Juan Manuel asintió, sintiendo que había llegado el momento de enfrentar la verdad. «Alejandro, hemos estado cargando este peso durante demasiado tiempo. La confianza es algo que se construye, pero también se puede romper fácilmente. Si realmente quieres ser parte de nuestras vidas, necesitamos saber que estás dispuesto a trabajar en ti mismo». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. «Quiero ser mejor. Sé que he fallado en el pasado, pero estoy comprometido a cambiar. Estoy dispuesto a ir a terapia y trabajar en mis problemas. No quiero perder a mi familia nuevamente». Su sinceridad era palpable, y Juan Manuel sintió que había una chispa de esperanza en sus palabras. María Luisa, conmovida, se acercó a su hermano y le tomó la mano. «Todos tenemos cosas que enfrentar. Tal vez este sea el momento adecuado para sanar juntos. Podemos apoyarnos mutuamente en este viaje». La idea de la sanación colectiva resonó en el aire, y Juan Manuel sintió que la unión familiar comenzaba a recuperarse. «Entonces, hagamos un pacto. No permitiremos que el pasado nos consuma. En su lugar, usaremos nuestra experiencia para crecer y aprender», propuso Juan Manuel, sintiendo que las palabras salían de lo más profundo de su ser. «Esto no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». «Yo también», respondió Alejandro, con determinación en su voz. «Haré lo que sea necesario para demostrar que quiero ser parte de esto». Mientras la noche caía sobre ellos, los tres se abrazaron, sintiendo que la tormenta había pasado, tanto dentro como fuera. Las decisiones que habían tomado los llevarían a un nuevo camino, uno lleno de retos pero también de oportunidades para el amor y la reconciliación. En ese momento, bajo el cielo estrellado, se dieron cuenta de que, a pesar de la adversidad, la esperanza podía florecer en los lugares más oscuros. La gran decisión que habían tomado juntos era solo el comienzo de un viaje hacia la sanación, la comprensión y el amor renovado. El amanecer llegó con una suavidad casi mágica. Las primeras luces del día se filtraron entre las nubes dispersas, iluminando el horizonte y llenando el aire de esperanza. Juan Manuel, María Luisa y Alejandro se despertaron en la cabaña donde habían buscado refugio la noche anterior, todavía sintiendo el peso de la tormenta que había pasado, tanto en el mar como en sus corazones.
Sentados en la pequeña mesa de madera, con tazas de café caliente en las manos, comenzaron a hablar de los cambios que deseaban hacer en sus vidas. La conversación fluía con sinceridad, reflejando el compromiso de cada uno de ellos hacia una nueva realidad. Juan Manuel miró a su esposa, con la luz del sol brillando en su rostro, y sintió una oleada de amor y gratitud. Quiero que este sea un nuevo comienzo para nosotros. No solo como pareja, sino como familia, dijo Juan Manuel, su voz llena de emoción. María Luisa asintió, sabiendo que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero se sentía decidida a caminarlo junto a él. Alejandro, aunque más reservado, sintió que la conexión que había perdido estaba comenzando a recuperarse. No quiero ser el hermano que trae problemas. Quiero ser alguien de quien puedan estar orgullosos, confesó, su mirada fija en sus manos. La sinceridad de sus palabras resonó en el aire y los dos sintieron un nudo en la garganta. A medida que el día avanzaba, los tres comenzaron a hacer planes concretos para enfrentar sus desafíos. María Luisa se comprometió a iniciar un grupo de apoyo en la comunidad, donde las personas pudieran compartir sus luchas y encontrar fortaleza en la unidad. Juntos, podemos sanar, expresó con firmeza. Juan Manuel se ofreció para ayudarla en la organización y también decidió buscar asesoramiento sobre su propio bienestar emocional. Comprendió que su papel como esposo y padre requería un equilibrio que aún no había encontrado. Alejandro, por su parte, se comprometió a comenzar terapia y a trabajar en sus problemas personales, reconociendo que esto sería un proceso largo pero necesario. La emoción del momento se intensificó al reconocer que cada uno de ellos estaba dispuesto a poner de lado sus miedos y vulnerabilidades por el bien del otro. Esa revelación los unió aún más, creando un lazo de confianza y apoyo que se había debilitado en el pasado. Con el tiempo, su grupo de apoyo se convirtió en un refugio para muchos en la comunidad, un lugar donde las historias de superación y resiliencia podían florecer. A través de este esfuerzo, Juan Manuel, María Luisa y Alejandro no solo sanaron sus propias heridas, sino que también ayudaron a otros a encontrar el camino hacia la luz en momentos de oscuridad. Sin embargo, el verdadero impacto emocional se sintió cuando comenzaron a compartir sus propias historias. En una de las reuniones, Juan Manuel se levantó y habló de su lucha interna y cómo la tormenta en la playa había sido un catalizador para su transformación. Su vulnerabilidad inspiró a otros a abrirse, creando un espacio de sanación que reverberaba en la sala. María Luisa, al escuchar a su esposo compartir sus sentimientos, sintió que su corazón se llenaba de amor y respeto hacia él. Nunca había visto a Juan así, pensó. La fuerza que ha encontrado es admirable y, sobre todo, contagiosa. Mientras el grupo continuaba creciendo, Alejandro se convirtió en un pilar de apoyo. Compartió sus propias luchas y el viaje hacia la autoaceptación, lo que generó una conexión profunda con quienes se sentían solos en su camino. Con el tiempo, su relación con Juan Manuel y María Luisa se solidificó, y las risas y el amor comenzaron a florecer nuevamente en su hogar. Con cada historia compartida, con cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida, Juan Manuel, María Luisa y Alejandro experimentaron una transformación no solo en sus propias vidas, sino también en la vida de aquellos que los rodeaban. El impacto emocional de sus decisiones resonó en su comunidad, creando un efecto dominó de amor y apoyo que ayudó a sanar viejas heridas y construir nuevas relaciones. La experiencia de la tormenta se convirtió en un símbolo de renovación para ellos. Entendieron que la vida no siempre es predecible y que, a veces, el caos trae consigo la oportunidad de comenzar de nuevo. Se dieron cuenta de que el amor y el apoyo mutuo son la clave para superar cualquier desafío. Así, en medio de sus luchas y victorias, Juan Manuel, María Luisa y Alejandro encontraron el camino hacia una vida más plena y significativa, aprendiendo que, aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro siempre puede ser moldeado con amor, valentía y una fe renovada en uno mismo y en los demás. Espero que hayas disfrutado de esta historia emotiva y sorprendente. Si te gustó y quieres más relatos cautivadores como este, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, siempre estamos aquí para traerte historias que enciendan tu imaginación.